Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos que a esta hora están acompañándose de su programa Caminando con Cristo. Es una alegría poder saludarles, una alegría acompañarles en esta tarde, esperando que la bendición de Dios, la paz de Cristo estén en cada uno de ustedes. Les invitamos a compartir este tiempo de oración, este tiempo de meditación en la palabra. Creemos que lo mejor es alzar nuestros ojos al cielo e implorar y buscar la cobertura y la ayuda de nuestro Dios en todo tiempo. Les invitamos a compartir un tiempo de alabanza, un tiempo de exaltación a Dios a través de la música y luego estaremos meditando en el mensaje de la palabra de Dios. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname
Muy bien, vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor, para lo cual les voy a invitar a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. San Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y les dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amén. Queridos hermanos y amigos, vemos que Jesús eligió a los discípulos con una misión clara, con un propósito claro: imprimir en ellos su carácter, capacitarlos para el desarrollo de su obra aquí en la tierra, para que no solamente ellos pudieran de alguna manera reproducir su carácter, crecer en la gracia de Dios, sino también ser protagonistas y pilares fundamentales en la obra redentora y en la obra de proclamación del Evangelio. De manera que debían aprender lecciones importantes en el desarrollo de su vida al caminar con Jesús. Debían madurar en carácter. ¿Y qué es lo que a un maestro le interesa de sus discípulos? ¿Qué es lo más valioso forjar en algún discípulo? Es un carácter. Lo que Jesús deseaba era moldear, preparar y enseñar a sus discípulos la manera en la cual su carácter sería desarrollado para que pudieran vivir cada día y cada acción de su vida para la gloria de Dios. Y esto lo podemos ver reflejado en esta acción, porque antes de esta situación que se nos describe en el texto, los discípulos fueron testigos de un milagro. Fueron testigos de una alimentación de 5.000 personas. Si vemos el capítulo 14, 5.000 personas comieron, se saciaron y se recogió todo lo que sobró de los pedazos, como 12 cestas llenas. Pero esos 5.000 hombres solamente fueron contabilizados, sin contar las mujeres y los niños. Entonces hubo un milagro tremendo de provisión, de multiplicación, un milagro que pudo haber afirmado la fe de sus discípulos en Jesucristo. Saber que estando al lado de Jesús nada les iba a faltar, nada iban a padecer, no tendrían necesidad porque estaban al cuidado de su Maestro.
Pero habiendo tenido semejante experiencia, Jesús hizo entrar en la barca a sus discípulos. E iban a ir a la otra orilla, a la otra ribera, y los envió delante. De acuerdo al versículo 22, los envió delante mientras él despedía a la multitud. Sin duda, Jesús atraía a mucha gente. Mucha gente lo seguía, querían oír sus enseñanzas y también querían participar de los milagros que él hacía. Querían ver y experimentar esos milagros. Y por ahí, como se dice, algunos andaban también por interés de los panes y los peces, con una motivación material más que un deseo genuino de seguir a Jesús. Sin embargo, una vez que despidió a la multitud, él se fue a orar al monte y se fue a orar solo. Se apartó a orar como lo solía hacer y como lo describe la Biblia muchas veces, que Jesús se apartaba a orar, oraba en las madrugadas, buscaba el rostro de su Padre, mientras los discípulos se iban. Me imagino cuando los padres enseñan a caminar a sus hijos, cuando los niños están dando sus primeros pasos, siempre los padres están ahí encaminándoles, guiándoles con sus brazos, sosteniéndoles para que ellos no se caigan, pero también los dejan solo un momento para que de a poco ellos vayan caminando solitos, vayan dando sus primeros pasos y afirmen sus pies, sus tobillos, sus rodillas. Y algo así ocurrió con Jesús una vez que los discípulos vieron un milagro tremendo, vieron la multiplicación de los panes y los peces, su fe se fortaleció tal vez en Jesús. Les dijo: yo voy a despedir la gente, ustedes métanse en la barca y vayan delante a la otra orilla, yo después los alcanzo. Y ya era de noche. ¿Y qué ocurrió? Cuando ya la barca estaba en medio del mar, fue azotada por las olas, porque se levantó un viento contrario. Y es en esos momentos cuando los discípulos comenzaron a preocuparse. Versículo 24 dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí hay dos cosas. Primero, tomar el ejemplo de Jesús. Jesús se apartó a orar. Si Jesús lo hacía, ¿cuánto más necesitamos nosotros orar? Y no de manera pública para que la gente nos vea, sino hacerlo en privado, en nuestra cámara secreta. Como dice el versículo 23, Jesús estaba solo orando a su Padre. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y una vez que Jesús oró, vino a sus discípulos andando sobre el mar. Imagínense, Jesús no tenía una barca, Jesús no tenía algún tipo de alguna tabla que le permitiera flotar sobre el agua, una balsa. No, caminó sobre el agua y vino a ellos. Y los discípulos, al verle, se turbaron y dijeron que había un fantasma. Hay una imagen, una aparición, una silueta, se ve, es un fantasma. Y tenían miedo, porque dice el versículo 26, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces uno de ellos le dijo: Señor, si tú eres, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo camine sobre las aguas y vaya a ti. Jesús le dijo: ven. Y Pedro, asintiendo, creyendo lo que Jesús le dijo, rápidamente descendió de la barca y comenzó a dirigir sus pasos donde estaba Jesús. Sin embargo, vio que el viento era fuerte, vio que era contrario,
Y comenzó a mirar el fuerte viento y tuvo miedo, desfalleció su espíritu y comenzó a hundirse. Pero no era así al principio. Mientras él miraba, Jesús iba caminando sobre el agua a pesar del viento y se iba acercando al maestro, pero comenzó a fijarse en el viento contrario, en el silbido tal vez, en el rugido del viento, en la bravura del agua, y tuvo miedo. Y empezó a dar gritos y dijo: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Una lección que Jesús quería enseñar en este pasaje era que la fe de sus discípulos debía fortalecerse. Venían de ver un milagro tremendo, pero ahora les tocaba ejercer esa fe. Ahora les tocaba demostrar que realmente confiaban en el Señor y que su fe se había desarrollado. Pero a la brisa del viento, al rugir del viento, al movimiento de las olas, ellos se turbaron. Ellos tuvieron miedo. Pedro le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya caminando sobre las aguas donde estás. Y Jesús le dijo: ven. Pero Pedro, mientras iba caminando, se fijó en el viento, en las olas, en el agua, en el movimiento, y comenzó a hundirse. Sin duda, la tempestad del viento simbolizan las contrariedades, las dificultades que se nos levantan en la vida. Quien diga que no tenga problemas en esta vida, quien viva diciendo yo no tengo ningún problema, soy libre de problemas, está mintiendo. Todos tenemos problemas. A todos se nos levantan vientos, a todos se nos levantan tempestades en la vida. Sin embargo, Jesús nos invita que en medio de la tempestad, de la turbulencia, de la adversidad, de los problemas que se levanten en contra nuestra, Jesús nos invita a caminar por sobre esas aguas, mirándolo únicamente a Él, mirando al Señor. Hay un versículo que dice: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? No vendrá del gobierno, no vendrá de alguna entidad financiera, no vendrá de un médico. Mi ayuda, mi socorro viene de parte de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. De allí viene nuestro sustento, viene nuestro auxilio, nuestro socorro y nuestra esperanza, nuestra seguridad. Está en el Dios creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, cuando comenzamos a dudar, el libro de Santiago dice que somos como la onda del mar. Y aquel que pide dudando no recibirá, no piense, dice la Escritura, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que un día está arriba, otro día está abajo. El Señor nos dice: si mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis al Padre en mi nombre y Él os lo dará. Él os lo concederá. De manera, queridos hermanos, que sí, hay adversidades en nuestra vida, hay problemas que se levantan, pero nosotros podemos caminar por sobre esos problemas mirando a Jesucristo. Hay adversidades que se levantan en nuestra vida cristiana, hay dificultades que se levantan en contra de nuestro peregrinar en Cristo. Sin embargo, debemos seguir adelante mirando y puestos nuestros ojos como viendo al invisible, dice el libro de Hebreos, caminando por el valle, caminando por el desierto, caminando por los problemas, elevándonos por sobre la contrariedad y la adversidad que se levanten, los problemas que vienen en el camino, mirando a Jesucristo y poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en el Salvador, caminaremos sobre las aguas y no nos hundiremos en los problemas, en las dificultades, en las contrariedades y en las necesidades que eventualmente pudieran aparecer en nuestra vida. Pedro le dijo: Señor, sálvame. Pero Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Querido amigo y hermano en Cristo, si Jesús está contigo, no zozobrará tu barca. Si Jesús está en tu barca, no naufragará. No habrá problema. Dios está en control de la situación. Hay dificultades, hay problemas en diferentes áreas de tu vida. Déjame decirte, Dios está en control. Y tú puedes caminar sobre esas aguas, no dudando, no mirando el viento, la contrariedad, sino mirando a Jesucristo. Termino diciendo lo que dice el libro de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que por su sacrificio hoy nos hizo aceptos ante el Padre por su gracia. Que Dios te bendiga y que esta palabra corra y sea glorificada en tu corazón y en mi corazón. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú.
Señor, te damos gracias. Grande es tu fidelidad, tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Bien, queridos hermanos y amigos, de esta manera ya nos estamos acercando al final de su programa Caminando con Cristo. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para cada uno de ustedes a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, y les invitamos para un próximo programa nuevamente volvernos a reencontrar a través de UTV San Clemente. Que Dios les bendiga.